Tres. Volvemos entonces a esta segunda parte del programa Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo. Estamos hoy día conversando sobre el patrimonio cultural del Perú y su problemática. Estamos nuevamente con nuestros invitados, con la historiadora Mariana Molepiz y con el periodista Víctor Ataucuri. Bueno, quería iniciar esta segunda parte del programa preguntándole a Víctor Ataucuri, durante su andar de escritor y periodista, ¿qué patrimonio cultural le ha llamado más la atención de los que ha visitado en todo el Perú? Si nos podría detallar alguna anécdota. Bueno, la Chavín de Huántar fue una de las que me impresionó bastante, Chavín de Huántar, Ajá. por la disposición que tiene ese templo y por lo que transmite yo desde el punto de vista de escritor, ¿no? De las sensaciones que uno siente cuando está adentro, las sensaciones que uno siente como una energía que fluye por los pasadizos y que he visto, y observé una cosa interesante con el lanzón del Chavín, porque casi todas las chicas, y eso me he preguntado también a otros amigos, siempre abrazaban el lanzón de Chavín, se ponían a abrazar y se quedaban ahí pegadas al lanzón. Entonces, para mí me parecía algo curioso, ¿no? Que las chicas tuvieran esa actitud frente al lanzón de Chavín. No he investigado por qué razones sí, pero les preguntaba, ¿y por qué? No, es que no se siente una sensación rara, no, me decían. Se quedaban abrazados al lanzón. Bueno, en esos tiempos estoy hablando, pues, ahora creo que ya lo protegen, en ese tiempo, hace como en el 80, en los 80, que fue que tuve la oportunidad de viajar la primera vez, ¿no? Pero ahora después creo que ya lo han cercado, ¿no? Ya no se puede uno acercar mucho al lanzón. Y bueno, el lanzón monolítico representa una especie de Dios, ¿no? De una figura felina ahí, ¿no? Y nosotros sabemos que la cultura chavín, dentro de sus principales dioses, tenía el felino, ¿no? ¿No? Una cultura bastante antigua, Perú prehispánico, ¿no? Es un objeto de piedra inmenso, como una gran lanza de piedra clavada, ¿no es cierto? Sí, así es. Y, y, y claro, es una cosa impresionante, ¿no? También allí en Chavines de Huántar está la estela de Raimondi, ¿no? Una especie Claro. de guardián con varios brazos, ¿no? ¿No? ¿Qué impresión le causa a usted de estos monumentos? ¿Nos podría detallar alguna creencia o algo que usted pueda visualizar en esas imágenes, en esos monumentos? Claro, o sea, como decía, si bien cuando uno observa todo por ejemplo, las imágenes, las cabezas clavas, ¿no? Es impresionante, llama la atención, pero la sensación que me ha quedado hasta ahora es la sensación de al entrar a los pasadizos, lo que se siente, o sea, una energía extraña. Bueno, y eso mismo he compartido con compañeros, ¿no? Y se siente una energía extraña, que linda con lo esotérico a veces. Entonces, como los escritores somos bastante fantasiosos, pensamos y sentimos y queremos expresar eso, ¿no? Eso es de mi parte lo que yo siento, incluso más que la Estela de Rey. La Estela de Rey lo veía normal, una imagen interesante, muy bien, pero la sensación, como digo, de estar adentro es diferente y la sensación de tocar el lanzón es diferente. Será por el ambiente que se encierra ahí, pero sí, he escuchado algunas cosas que cuentan sobre el lanzón, pero muchas de esas no son más bien creencias pueblerinos, o sea, que ellos, de acuerdo a su imaginación, en ese momento nos contaban, ¿no? Que el lanzón de Chavín, decían, eh, es diferente a lo que nos cuenta el guía. El guía sí nos decían las cosas, pero los vecinos que vivían ahí, los viejitos que vivían ahí, vamos a preguntarles, qué les parece? Los gentiles llamaban ellos, gentiles, les, los gentiles
Dicen que ese era como un templo, una iglesia, dicen ellos, pues, desde ese punto de vista, pues, una iglesia donde el lanzón es el dios que nos representa, pero lo hablaban con una, o sea, una certeza de una creencia y, y lo comparaban con los dioses cristianos, Claro, es un como poco un dios el sincretismo religioso, ¿no? Y se ve eso, ¿no? religioso. Sí. Sí, entonces, y le decía, pero ustedes sienten esa energía, cuando uno entra se siente medio raro. Sí, no dicen, no, sobre todo los más viejitos, los niños casi no, pero los más viejitos serán, no sé, sentíamos una sensación, digo, nosotros por primera vez lo hemos sentido, pero ellos que están cerca ya se acostumbraron, pero los ancianos sí nos decían que ellos sienten, sentían hasta. Esa es lo que hemos, bueno, eso es parte de lo que nosotros captamos. Hay muchas cosas que nos cuentan, pero a veces no, la memoria nos traiciona, ¿no? Claro. Muchas gracias, Víctor. La- Sí, Mariana, para continuar con nuestra conversación, eh, bueno, nosotros los historiadores en general tenemos la idea de que el patrimonio cultural es una especie de bien mueble o inmueble que tiene un carácter quizá sagrado, ¿no? Quizá algo sobrenatural, ¿no? ¿No? Ya habíamos hablado de Machu Picchu en el primer segmento, ¿no? Pero también pues hay patrimonios culturales que son inmateriales, ¿no? ¿No? Y podríamos hablar pues de algunas danzas del Perú profundo, ¿no? ¿No? O de algunas costumbres muy arraigadas en el pueblo andino, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, yo quería preguntarle, Mariana, eh, no, a lo largo de su experiencia como historiadora, eh, ¿cómo puede usted valorar un patrimonio cultural eh, que ha podido visitar en el Perú profundo, allá en la serranía del Perú, ¿no? ¿Tiene alguna anécdota que podrías contarnos? Sí, Mariana, su micro, por favor. Ya, ahora, Ahora sí, adelante. ya. Eh, es un término muy amplio decir patrimonio cultural, porque patrimonio cultural también es una biblioteca debidamente ordenada y accesible, sobre todo, accesible. También puede ser una partitura musical. El Cóndor pasa, es un patrimonio cultural, no hay del Perú, no hay ninguna duda. ¿Ya? Y así, o sea, es un término muy amplio y cada vez se amplía más. Yo diría tres grandes, ya lo dije, tres grandes divisiones, ¿no? Material, inmaterial y inmueble, se puede hablar, ¿no? Pero yo quisiera, ya que estamos hablando de situaciones inexplicables con el patrimonio cultural prehispánico de nuestro país, yo quisiera compartir una sensación que la viví yo, no me la han contado, la he vivido yo. Eh, Hace muchos años tuvieron la gentileza de invitarme a Huánuco, a ir a un lugar que no es un sitio mayormente turístico. Yo hice todo lo que pude para promover Huánuco en su momento y ahora, como les digo, yo tengo 80 años, ya hay cosas que ya no puedo hacer. ¿Ya? Y yendo al templo de las manos cruzadas, porque en Huánuco hubo una misión japonesa, me parece que fue alrededor de 1950 y tantos, que restauró el templo de las manos cruzadas, promovió mucho, pero también depredó. En el Museo Nacional de Antropología e Historia del Perú, Arqueología e Historia del Perú, el que está en Magdalena, donde están las cabezas clavas, donde está la Estela Raimondi, hay también una, yo diría, una placa de
de barro, de adobe, no, no es adobe, barro nomás, de las manos cruzadas, del templo de las manos cruzadas. ¿Ya? Esos eran como está dividido todo, se dividía todo en el mundo andino en Anan y Urin, femenino y masculino. ¿Ya? Y cuando me llevaron, me invitaron a ir al original en Huánuco, hay un momento que uno sube siempre es un promontorio, porque claro, se está buscando el contacto con la divinidad, que la divinidad es la más importante, la que está en los cielos, ¿no? En el Hanan Pacha, ¿ya? Y me dijeron, póngase en este lugar y hable, y usted va a sentir una sensación rarísima. Se siente, uno trata de hablar y lo siente en el pecho de todo ser humano. Ahí repercute una voz. ¿Ya? Y esto no me lo han contado, lo he vivido yo en Huánuco. ¿Ya? Huánuco no es un sitio que atraiga mayormente a turistas. Sí hay gente que va. Además, Huánuco, lamentablemente, es uno de los sitios en los cuales se mueve mucho droga, ¿no? Entonces, hay esta situación conflictiva. Tiene una interesante presencia española. eh, Cuando uno de nuestros terremotos se cayó el templo y decidieron el templo católico, me refiero, decidieron no reconstruirlo, sino hacer un templo nuevo, un templo moderno, con las estatuas, las figuras de los santos que habían logrado rescatar. Así que Huánuco Pampa sí es un sitio, Huánuco es un sitio bien interesante, que ojalá, yo ya veo difícil que yo pueda regresar, pero esta sensación de hablar al aire libre y sentir tu propia voz como si fuera una caja de resonancia, el tórax de un ser humano, personal mío. ¿Ya? Yo nunca la había sentido. ¿Ya? No lo sé a qué se debe. No sé, no lo sé si es una manera prehispánica de acercarse a la divinidad, a la altura. Yo me considero católica practicante, pero sí creo que en nuestro país la religión cristiana tiene un valor excepcional de amalgamarse con las creencias locales de manera respetuosa. Esto es algo que se llama religiosidad popular, ¿no? Que hay gente que el cardenal Cipriani, por ejemplo, la rechazaba tremendamente, ¿ya? Hay otros sacerdotes, hay otros miembros de la Iglesia Católica que son muchísimo más tolerantes, pero yo sí creo que ahí hay todo un, un contenido de patrimonio inmaterial que ojalá algún día se pueda investigar. Yo sé que el Estado peruano no tiene los recursos y no sé si algún día los tendremos de darle para los recursos económicos, me refiero, para investigar todo esto, para trabajarlo, para ponerlo en valor, como se dice, ¿no? Pero también cuando se habla de poner en valor el uso excesivo del turístico, también depreda, también hace que la esencia, el alma, el origen de un país se manosee demasiado. Y aquí me quedo, para no pasarnos del tiempo. Gracias, Mariana. Sí, Víctor, cuando eh, hablamos de patrimonio cultural, también tenemos que referirnos a parte de la tradición y de la historia de los pueblos, ¿no? ¿No? Y yo creo que esto tiene que ver mucho también con con la parte educativa, ¿no? Cuando un maestro va a un colegio, digamos, en la sierra, a enseñar historia o ciencias sociales, generalmente cuenta una tradición local para que los jóvenes del lugar entiendan un poco de la historia del pueblo o de un monumento, ¿no? Y si hablamos de un patrimonio cultural, pues con mucha más razón, ¿no? Los jóvenes deben saber desde muy temprana edad, desde el colegio, la importancia de un patrimonio cultural, que de repente ellos desconocen, ¿no? Porque lo ven a diario ahí, mientras van al colegio desde su caserío o aldea, ¿no? Pero de repente no saben que una casona o un puente colgante inca
o alguna cerámica antigua es patrimonio cultural del Perú, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo hacer que los jóvenes, los escolares, puedan saber más del patrimonio cultural? ¿Qué se podría hacer para que ellos tomen conciencia de la importancia de un patrimonio cultural peruano? Bien, para, para esto se requiere bastante de que nosotros, escritores, podamos dar información a los chicos, pero sobre todo que ellos tomen interés en este patrimonio. Para que tomen interés tenemos que utilizar estrategias, incluso fantasías incluso una vez conversando con un amigo dibujante, historietista, me dice, le gustaba hacer historietas de mangas. Yo le digo, pero ¿por qué no haces de los incas? Así fuerte, ponlo así como el manga, así fuerte, porque eso llama la atención a los niños y esos jóvenes, esos niños, van a empezar a investigar, o decir, así eran nuestros antepasados, así. Si los japoneses son así, ¿por qué nosotros no podemos ser? O en Europa, sus grandes héroes. Entonces, nosotros nos falta representar esos héroes para crear una conciencia y una identidad. No tenemos, cuando hablamos, tenemos que inculcar a los niños que tenemos también nosotros nuestros propios héroes, tenemos nuestros propios nuestros pasado glorioso, pasado que les dé orgullo a ellos, que nuestros apellidos, sean cual sea el origen, son parte de nuestra identidad y tenemos que sentirnos orgullosos de todo eso. Para eso necesitamos, como digo, que nosotros los escritores nos embebamos más de nuestra propia cultura, de nuestra identidad, porque es un patrimonio cultural invaluable la literatura oral que tenemos en nuestra patria, sea de la selva, sea de la costa, sea de la sierra. Encontramos diversidad, inmensidad de patrimonio cultural oral. En las selvas, maravillosos cuentos, maravillosas formas de expresar sus sentimientos, maravillosas formas de ver la vida, su cosmovisión. En la selva lo tenemos más puro incluso que en la sierra. En la sierra ya es un sincretismo cultural. Lo sentimos, lo vemos, ¿no? Pero que forma parte de nuestra identidad, nuestra formación como peruanos multiculturales, porque somos un país multicultural. No podemos hablar que somos un país que solamente por solo quechuas, ¿no? Aymara, tenemos las chaninkas, todos son, tienen manifestaciones culturales, eh, tanto físicos como inmateriales, ¿no? Sobre todo en la literatura, en los cantos, en las danzas, que nos muestran hermosas danzas sintetizadas, mestizadas como lo vemos en el Cusco, en Puno, o algunos que son más puras, como lo vemos en la selva, esas manifestaciones culturales. Entonces nosotros, la misión, al menos sentimos nosotros escritores, es hacer llegar eso a esos niños y hablar de su entorno, porque muchas veces se comete el error en la educación, aunque lamentablemente, ahora sí creo que lo están dando cuenta que tienen que hacerlo, es que la literatura tiene que ser esencia de la zona donde se va a difundir, porque no es igual enviar un texto de un cuento sobre Lima a la selva y en la selva no lo van a entender porque vienen otra realidad, vienen otro entorno. Entonces, tiene que impulsarse escritores de la zona, que escriban de su medio ambiente, que escriban de su momento que viven, de su coyuntura histórica. Es importante de esa forma rescatamos ese valor inmaterial de nuestra cultura. Y eso incluso acá en Lima nos pasa, porque a veces hay mucha literatura extranjera que viene acá dictando patrones de comportamiento, como por ejemplo la Capricita Roja y todos esos cuentos que vienen, ¿no? De los duendes, esas cosas vienen de afuera, y qué forman en nuestros niños, están formando patrones culturales, patrones de conducta que no son, en realidad no son de su entorno. Entonces la misión de nosotros escritores es escribir del entorno. Si yo estoy en Lima, tengo que escribir del entorno de Lima, para que ellos empiecen a empaparse de su propia cultura. Igual el escritor
de Puno, el escritor de Cusco, el escritor de la selva. Es, es una misión que ahora creo que estamos tomando conciencia muchos escritores y empezando a hacer y escribir sobre el entorno cultural que tenemos. Así es. Sí, Víctor. Eh, Mariana, eh, habíamos visto en el primer segmento el tema de algunos peligros que ponen, digamos, eh, en mal estado el patrimonio cultural, ¿no? En peligro de destrucción, ¿no? Por ejemplo, la acción de las mineras ilegales, algunos traficantes que roban objetos de arte, ¿no? Bueno, el Ministerio de Cultura tiene una misión muy grande en lo que se refiere a la protección del patrimonio cultural peruano, ¿no? ¿No? Y yo sé muy bien de que debe haber alguna unidad de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no? Y que son considerados patrimonios, ¿no? Entonces, dada tu cercanía, Mariana, al Ministerio de Cultura, pues has sido consultora, asesora en esa entidad del Estado. ¿Nos podrías detallar más al respecto? Eh, ¿Algún evento que hayas conocido de cerca? ¿Cómo se puede proteger mejor el patrimonio cultural peruano? Mira, ya hace unos años, yo calculo que hace unos 10 años, el Ministerio de Cultura tuvo una política muy clara para en las aduanas, en el aeropuerto, por supuesto, el aeropuerto de Lima, pero también en las salidas por las fronteras, y el diario El Comercio aquí desempeñó un papel bien importante. Lamentablemente ya el comercio no trabaja esas líneas porque en la preservación del patrimonio cultural influye mucho los medios de comunicación. Para que un tema llegue a estar publicado en un libro, tiene que pasar muchas etapas. Mientras el periódico, la revista, la televisión, la radio, los medios de comunicación transmiten más rápidamente todo eso. Y se detuvo el tráfico ilícito de tanto de bienes culturales prehispánicos, de textiles, cerámicas, incluso momias enteras que se las robaban, llevaba una momia completa, ¿ya? Y por supuesto también obras de arte coloniales y también más modernas que no deberían haber salido, obras de Cislo, obras de Tilsa. Bueno, eh, y ahora yo no veo que los medios de comunicación informen sobre eso. Yo no veo que hayan, no es que yo viaje mucho, pero cuando he salido, no veo que haya esa división, esa oficina de control en los aeropuertos, en el aeropuerto de los bienes culturales. Y esto sí yo creo que es importantísimo, porque el tráfico de bienes culturales es más grande de lo que nos imaginamos, ¿ya? Y se roban muchísimas cosas, así yo uso la palabra robar, se roban muchísimas cosas y las sacan fuera. Y la gente dice, pero es mi propiedad privada, yo me compré este ceramio, yo me compré ese textil y es mi propiedad privada, yo lo compré en Larcomar, yo lo compré en el centro de Lima. Entonces, yo sí creo que esto es un tema que no debe caer en el olvido. ¿Ya? Eh, eh, Me parece que ha sido por el año 2017, 2018, hubo en el Cusco, concretamente en Ollantaytambo, el saqueo de un templo colonial, ¿ya? Que fue vilmente saqueado por los traficantes de bienes culturales, lo sacaron hacia Bolivia. ¿Ya? Implicó a personajes de la alta sociedad que se compraban un cuadro colonial, que se compraban un cerámico, que se compraban unas piezas de plata. ¿Ya? Entonces, este tema sí creo que da, y me comprometo para algún otro momento, incluso porque tú tienes una habilidad especial para organizar tus publicaciones, para en algún momento para tu revista Tiempos, eh, publicar un texto sobre
concretamente este aspecto, ¿no? El tráfico de bienes culturales. En ese sentido, la actual ministra de Cultura conoce muy bien estos casos, porque ella es una abogada que tiene muchos años trabajando en el tema. Por primera vez, el Perú en este momento tiene una ministra de Cultura que sale, yo voy a decir, de las canteras del Ministerio de Cultura, porque antes nombraban ministro de Cultura, ya este personaje importante, qué bueno que nos sentamos en el Consejo de Ministros, pero ya no tenemos a qué especial, ya lo ponemos de ministro de Cultura. Y era un poco un personaje que llegaba y que no sabía ni de qué se trataba el Ministerio de Cultura. En este momento no, en este momento la ministra de Cultura es una persona formada incluso la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, ha sido directora de Cultura del Cusco. Incluso yo la conozco desde ahí, tuvo la generosidad, la amabilidad de darme una distinción en el Cusco, y en ese sentido creo que Perú en este momento está en excelentes condiciones. Dejémonos de tanta politiquería de otro tipo y entremos a este tema. Es muy lamentable que en una fiesta donde ha concurrido una parlamentaria asesinen a uno de los concurrentes, ¿ya? Y eso llena páginas de los periódicos. Y no salen otras noticias que yo estoy segura que tienen un gran interés en la población. Pero claro, es más difícil buscarlas. Se necesita para redactar en, fácil de lectura, en corto, se necesita periodistas bien preparados, bien formados. Y yo estoy segura que las hay. Es cuestión simplemente de proponerse. Gracias. Gracias, Mariana. Víctor, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje nos podrías dar acerca de la difusión del patrimonio cultural, su importancia? ¿A través de qué medios se podría difundir la importancia del patrimonio cultural entre la juventud, entre la Eh, comunidad? lo más importante que tenemos que ver es la difusión. Y tiene razón Mariana, ¿no? Los medios de comunicación cumplen un papel muy importante en esto, muy, muy importante. Pero lamentablemente eh, los medios de comunicación tienen intereses, ¿no? Se manejan por intereses. Entonces, de acuerdo a eso, ellos van a tratar las noticias, ¿no? Las informaciones que le van a dar más valor a una que a otra, de acuerdo al interés que tengan ellos en mover la parte política, porque tiene mucho que ver eso. Entonces, y por eso la misión a veces en este caso como escritores es tratar de poder llegar a las escuelas, lo que estamos haciendo, yendo a las escuelas, tocando la puerta y conversando con los niños directamente, conversando con los estudiantes directamente para proponerles que ellos sean los promotores de la cultura, que ellos lean, que ellos investiguen, que ellos no crean lo que los medios de comunicación, los patrones de conducta que les dictan en los medios de comunicación a ellos, que los valores culturales foráneos que nos traen, ¿no? Con la música, con la literatura, el cine. Entonces, que ellos mismos, como le decimos siempre a ellos, ¿no? Si alguien no lo hace, hagamos nosotros. O sea, tú eres una persona que tiene valor y tú puedes cultivarte y hacerlo. Y no esperar que de afuera nos traigan cosas, nosotros crear. Así ha sido nuestra tierra siempre, así ha sido los Andes, así ha sido el mundo andino. Creación de acuerdo a la necesidad, a la presión del ambiente que tenían, ¿no? Crear. Y eso es parte del mensaje que nosotros enviamos cada vez que vamos y podemos conversar con los chicos de una escuela. Gracias, Víctor. Mariana, para ir finalizando ya el programa, ¿qué mensaje podrías darnos para la conservación del patrimonio cultural? ¿Qué mensaje a las autoridades, a, a los especialistas, a la comunidad en general, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ya habíamos visto, ¿no? Hay tráfico ilícito de bienes culturales, hay actividad de coleccionistas privados que seguramente
contratan a sicarios que en vez de matar, roban, ¿no? Se consiguen en forma ilegal ciertas piezas u objetos, ¿no? Como mantos, cerámicas. ¿No? ¿Qué nos puedes decir de este tema? Mira, yo creo que el Perú ha avanzado bastante en ese sentido. Yo creo que eh, incluso hay publicaciones internacionales en que destacan el trabajo que se está haciendo acá. No cejar, no, no, no ceder, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido estamos avanzando, ¿ya? Y me aprovecho de estar aquí en un medio de comunicación, porque lo vas a poner en internet y para poderlo ver. Esto, que la presidenta de Perú, la señora Boluarte, que es economista, pero ha sido directora de cultura del Cusco, y ahí es donde yo la he conocido. Entonces, ella es de Apurímac, o sea que ella sabe perfectamente de las carencias que hay en una región peruana como es Apurímac, que es uno de los departamentos más pobres de nuestro país. No, hay que tenerlo muy en cuenta. Y además con una geografía interesantísima. El río Apurímac, hay hay un puente tejido y que se mantiene hasta estos días, hasta estos días. La población local lo mantiene vivo, el puente sobre el río Apurímac, que es un recurso turístico importantísimo. Y en el siglo XIX se escribió una novela sobre el cruce sobre el puente San Luis Rey, lo llaman en ese momento. Pero claro, es un puente andino. Yo lo he visto y he tratado de cruzar y es dificilísimo caminar. Yo terminé gateando encima para cruzar ese puente, ¿ya? Porque hay que agarrarse de los dos lados y el viento sacude el puente así, ¿ya? Y uno dice, y mira para abajo, mejor no miro para abajo, porque ve el río Apurímac caer. Entonces, todas estas son situaciones que, que se están promoviendo, pero no lo suficiente. Yo creo que se pueden promover más. Hay casos excepcionales. Eh, hay un antropólogo peruano, un, un arqueólogo, el doctor Matos, ¿ya? Que vive en Estados Unidos, que decidió irse a Estados Unidos y es una persona que ha llevado a muchos investigadores, que ha invitado a gente a hablar fuera. Yo no he mencionado en este momento, pero yo soy viuda de un historiador que trabajó intensamente desde la historia, es decir, de trabajar con documentos para ser veraz, para no dejarse llevar por la literatura. Mi marido era un gran lector de novelas, un gran lector de la poesía. Tenemos una biblioteca que yo estoy poniendo en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia y también en la Biblioteca Nacional. Entonces, yo quisiera que sea ya para cerrar mi participación, eh, tener todos estos temas en cuenta. Y ya que de filón en el último momento me he podido tocar el tema de las bibliotecas, yo creo que mucha gente que tiene unas buenas bibliotecas las ponga en valor como un conjunto, que los descendientes no crean que es cuestión de desguazar, o sea, no desguacen las librerías, las bibliotecas, ¿ya? Mantenerlas juntas. Es una biblioteca, es una expresión del pensamiento de quienes la han formado. Y aquí me quedo. Muchas gracias, Mariana. Víctor, también un gusto haberlos tenido en este programa sobre el patrimonio cultural del Perú y su problemática. Bueno, nos veremos en una próxima emisión del programa Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo. Hasta la próxima. Gracias.